Bueno, entonces continuamos. Entonces, en esta gráfica ustedes pueden ver las múltiples hormonas que produce la placenta. Hormonas de tipo hipotalámico, hormonas de tipo hipofisiario y hasta hormonas de tipo ovárica como es el estrógeno y la progesterona. Estos son otros factores que también produce factores de crecimiento y otras hormonas. Miren todo el listado que es. Y de otro tipo de hormonas como por ejemplo óxido nítrico, antígeno específico de próstata. O sea, produce una serie de hormonas que aún hoy todavía no sabemos muchas de esas cuál es su función dentro del desarrollo del embarazo. Lo que sabemos es que de las más importantes son las hormonas esteroideas, como el estriol, estradiol, estrona, progesterona y vitamina D. Son hormonas que produce la placenta. Produce péptidos de tipo hipofisiario, como la hormona de crecimiento, lactógeno placentario, gonadotropinas coriónicas y hormona de crecimiento, prolactina, péptidos de tipo hipotalámico, como la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tiroestimulante y la hormona liberadora de gonadotropinas, y produce otros factores como factor de crecimiento, la inhibina, la activina, relaxina, citoquinas y prostaglandinas. Entonces esto es, digamos, un consolidado de toda una serie de hormonas que produce la placenta. Vamos a ver, digamos, las más importantes. Por ejemplo, cómo se produce la progesterona. Entonces siempre la progesterona, como es una hormona esteroidea, se deriva del colesterol. Y entonces es la madre la que me aporta la LDL o VLDL colesterol. A partir de esto desarrolla la unidad feto-placenta madre, la progesterona. Entonces ese colesterol va a receptores de la placenta y allí en la placenta, a través de una desmolasa, ese colesterol se convierte en pregnenolona. Y esta pregnenolona, a través de una 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se convierte en progesterona. Esto ocurre en la placenta. Y esta progesterona puede ir al feto y en el feto se puede convertir en glucocorticoides y mineralocorticoides fetales. Entonces, esta es una de las funciones de la progesterona, ayudar al feto en su producción de hormonas suprarrenales. La otra función es la que ya les hablaba antes. Es el encargado de hacer una especie de uteroinhibición, o sea, de mantener en la implantación y la conservación de ese embarazo de ese óvulo fecundado durante todo el embarazo. Y se le atribuye también una función inmunomoduladora. Ustedes saben que el sistema inmune materno tiene ciertos cambios, porque para poder tolerar a un bebé que el 50% son antígenos paternos, pues para eso necesita que su sistema inmune tenga cierta tolerancia. Se sabe que esa cierta tolerancia del sistema inmune viene dada por la progesterona. Estos son datos importantes. Lo que ya les decía, los ovarios en el feto no funcionan ni cuando nacen, sino hasta la pubertad. A diferencia de los testículos fetales, que ellos sí producen testosterona y esa testosterona se requiere para la diferenciación masculina fetal. Recuerden que el cuerpo lúteo dura hasta la semana 10 y de ahí coge la placenta y hasta el término en la que produce la progesterona. El otra hormona son los estrógenos. Los estrógenos igual parten del colesterol materno, van a la placenta, en la placenta se convierten en pregnenolona. Esta pregnenolona va al hígado fetal y al adrenal. Allí sufre una sulfatación a través de una sulfato transferasa y se vuelve en sulfato de pregnenolona. Y ese sulfato de pregnenolona en la adrenal fetal y a través de estas enzimas, la 17-alfa hidroxilasa y una 17-21 liasa, se convierte en dehidroepiandrostenediona.
y esa dehidroepiandrostenediona se convierte en la placenta en estriol. Profe, disculpe, Sí. ¿puede repetir esa parte, por favor? ¿Desde dónde? Desde que va ¿Desde al... toda? Bueno, Sí, entonces estrógenos. vimos que el colesterol en la placenta se convierte en pregnenolona. O sea, este es un paso en conjunto como el de la progesterona. Ustedes vieron que el colesterol llega a la placenta y a través de una enzima se convierte en pregnenolona. De aquí es que coge o se queda en la placenta y se transforma en progesterona, o aquí la pregnenolona pasa al feto y en el hígado y la adrenal fetal esa pregnenolona se sulfata. Entonces se vuelve en sulfato de pregnenolona. Y este sulfato de pregnenolona en la misma adrenal fetal, a través de estas dos enzimas, 17-alfa hidroxilasa y 17-21-oliasa, se convierte en dehidroepiandrostenediona. ¿Sí? Este dehidroepiandrostenediona vuelve a la placenta y en la placenta se convierte en el estriol, en estrona y en estradiol. ¿Sí? Por eso decíamos que la placenta produce progesterona, como lo vimos la vez en la diapositiva anterior, y produce también estrógenos. ¿Estrógenos a partir de qué? De dehidroepiandrostenediona. Dehidroepiandrostenediona que viene a través de un proceso de la madre que pone colesterol, la placenta que pone la pregnenolona y el feto que pone el resto de enzimas para convertir en dehidroepiandrostenediona. ¿Listo? No me preocupen que esto me demoró a mí como 5 años de mi residencia estudiando estas hormonas. Y otro estrógeno que produce es el estetrol, pero este se produce en el feto. Este estetrol realmente no se sabe su función porque es un estrógeno débil. Los dos más importantes son el estriol y el estradiol. De hecho, el estriol hasta hace un tiempo se medía para ver la función placentaria, pero tenía un problema y es que había que medirlo en orina de 24 horas. Entonces, muchas veces, cuando nos llegaba el resultado del estriol, pues ya el bebé se había muerto porque 24 horas después que llegaba el dato de que la planta estaba mal. Entonces, por eso perdió su uso. Y ahora lo reemplazaron pues lo que son las monitorías electrónicas, que ese sí es un resultado inmediato. Entonces, esa es la situación. ¿Cuál es la función de los estrógenos? Entonces, uno, aumentan los receptores para una con el fin de mirar, de aumentar el ingreso de colesterol para la producción de hormonas. Incrementan el flujo uteroplacentario, que esto es fundamental para sostener el embarazo. Incrementan la síntesis de prostaglandinas. Esta es un arma de doble filo porque de prostaglandinas las tenemos vasodilatadoras, pero también tenemos vasoconstrictoras. Pero ellos mantienen un equilibrio entre la estimulada por los estrógenos. Incrementa la sensibilidad uterina a la progesterona. Entonces el estrógeno mismo hace un feedback para que la progesterona actúe mejor sobre el útero, con el fin de que ese útero mantenga quieto. Y ayuda a la preparación de las mamas para la lactancia. El estrógeno tiene que ver mucho con proliferación de las células mamarias de los galactóforos para que vayan más adelante a producir la leche que se necesita. Eso es en cuanto a progesterona, estrógenos. Otra hormona importante en la placenta y en el embarazo es el lactógeno placentario. El lactógeno placentario es un péptido, es producido por el sincitio trofoblasto, se comienza a producir a partir del más o menos, ponga el promedio del mes, entre los 20 a los 40 días de la gestación. Es muy parecido a la hormona de crecimiento, de hecho se considera como una hormona de crecimiento fetal y similar a la prolactina también. Su función es una de las hormonas que tiene que ver con el estado diabetogénico del embarazo. Ustedes saben que el embarazo,
hay un aumento en la resistencia a la insulina, de tal forma de que hay mayor azúcar en la sangre de la mamá para que ese azúcar pueda pasar más fácilmente al feto y es lo que alimenta al feto. Entonces, una de esas hormonas que ayuda a esa resistencia a la insulina es el lactógeno placentario. Lo otro que hace el lactógeno placentario es que promueve la formación de proteínas en el músculo. Por eso es que se considera una hormona de crecimiento, porque ella hace proliferar y crecer los músculos en el feto. Ayuda a formar la glucosa de reserva, el glicógeno en el feto. Entonces, estas son las funciones que nos mueve el lactógeno placentario. ¿Listo? Entrando a la parte endocrina de la mamá, entonces partimos de la hipófisis, que es el órgano endocrino por excelencia, en donde en la hipófisis anterior se van a producir todas estas hormonas, hormona del crecimiento, ACTH, hormona estimulante del tiroides, gonadotropinas y la prolactina. Y en la hipófisis posterior, que produce solo dos hormonas, la hormona antidiurética y la oxitocina, la cual tiene funciones sobre el útero en el momento del trabajo de parto y sobre las glándulas mamarias durante la lactancia. Entonces son en general las hormonas que se encuentran en la mamá durante el embarazo. Entonces vamos a ver los cambios en esas glándulas, los cambios fisiológicos que tiene la mamá en su sistema endocrino. Entonces, comenzando por los lactótrofos. Entonces, en la hipófisis, los lactótrofos, que son los encargados de producir la prolactina, como la prolactina es una hormona que se necesita en el embarazo y en la lactancia, esos lactótrofos, esas células productoras, se incrementan en tamaño y en número. Entonces, esto hace que se incrementa hasta 10 veces el tamaño y el número de los lactótrofos, con lo cual la prolactina va aumentando en la medida en que va aumentando el embarazo. Los somatotrofos, que producen la hormona de crecimiento, y los gonadotrofos, que producen las gonadotropinas, tienden a disminuir. Estas células tienden a disminuir. Sabemos que durante el embarazo, por los altos niveles de estrógenos y progestágenos, las gonadotropinas mantienen disminuidas. Porque acuérdense de lo que hablábamos ahora del feedback negativo. Entonces, a mayor estrógeno y progesterona, va a haber menor gonadotropinas. Igual pasa con la hormona de crecimiento, que al haber menos somatotrofos, van a producir menos hormona de crecimiento. Pero, como ustedes saben que la placenta produce hormona de crecimiento, que la vimos ahora, resulta que si yo mido hormona de crecimiento en la mamá, voy a tener niveles normales. ¿Y esto es por qué? Porque se me junta la menor producción de la hipófisis con la producción placentaria. Entonces, la crecimiento no va a tener alteración durante el embarazo. La hormona liberadora de gonadotropinas, al no tener gonadotropinas, esto me hace un feedback negativo al hipotálamo, el cual aumenta su producción de hormona liberadora. Pero también a esto se le suma las que produce la placenta y por eso se me aumenta la hormona liberadora de gonadotropinas. Ya vimos, las gonadotropinas están disminuidas. La TSH, yo les contaba, en el primer trimestre la vamos a encontrar disminuido. Y la hormona adenocorticotropa, que me estimula las suprarrenales, se va a encontrar elevadas en el primero y en el último trimestre. Esto es porque el cortisol producido por las suprarrenales está implicado en el desenlace del trabajo de parto. Otras células de la hipófisis, como los tirotrofos y los ACTH, pues ya vimos que en general el tirotropo tiende a permanecer igual, pero los corticotropos sí tienden a aumentar en su producción de ACTH. En la hipófisis posterior, que produce la hormona antidiurética y la oxitocina, la hormona antidiurética me va a permanecer igual, pero la oxitocina sí se me va a ir aumentando en la medida en que aumente el embarazo. Sobre tiroides,
vamos a decir, ustedes saben que las tiroides se ubican sobre el segundo o tercer cartílago. Durante el embarazo se aumenta el tamaño de la tiroides y este aumento se ha visto porque hay un aumento del coloide y hay aumento por vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo. Esto me lleva a que la tiroides en la mayoría de las embarazadas se pueda palpar. Ustedes saben que por semiología la tiroides no es palpable. En el embarazo sí, por el aumento fisiológico del tamaño de la tiroides. Ustedes conocen, pues, más que yo, la distribución anatómica. La tiroides tiene dos lóbulos unidos por un istmo y detrás de esos lóbulos están las paratiroides, que son las encargadas del control del calcio en el organismo. Las hormonas que tienen que ver con la producción tiroidea, como es la tiroglobulina, la globulina transportadora y las tiroxinas totales, se van a encontrar aumentadas. Entonces, durante el embarazo voy a encontrar aumentado este tipo de sustancias. Pero la hormona tiroidea libre, la porción libre, siempre va a estar normal. Por eso es que cada vez que yo tenga una duda con la TSH, si hay un hipo o un hipertiroidismo, debo de tomar la T4 libre, que es la que me va a decir si efectivamente hay una alteración de la tiroides o no. Porque si yo la encuentro normal, puedo decir que lo otro o es un cambio fisiológico o es algún otro tipo de situaciones, pero no es un hipo ni un hipertiroidismo. En la paratiroides ya vimos que están en la parte posterior de la tiroides, son 4 glándulas. Ellas tienen que ver con el calcio, ¿sí? La función de ellos es tratar de mantener la homeostasis del calcio. Entonces, ¿qué pasa? Una de las funciones es que se aumenta la paratormona, la producción de paratormona. Y eso es porque en la medida en que el volumen plasmático va aumentando en la mujer, ustedes saben que el volumen plasmático aumenta del 30 al 50%, esa mayor dilución, mayor agua, me va a llevar a una disminución del calcio extracelular. Entonces, esto estimula a las paratiroides para que produzcan hormona paratormona. Entonces, la paratormona va a ir a nivel del hueso y va a decir salga calcio del hueso. O sea que aumenta la resorción ósea para mantener el equilibrio del hueso. Y va a ir a los riñones y en los riñones va a decir produzcase vitamina D, la cual va a ir al intestino y va a aumentar la absorción de calcio. Entonces, con esas dos vías, la resorción del hueso aumenta también la absorción renal del riñón y el aumento de la absorción intestinal del calcio. Con estas tres vías, él trata de mantener el calcio extracelular en límites normales. De hecho, siempre se considera que aunque el calcio total no alcanza a llegar a ese punto de equilibrio, el calcio iónico sí, porque generalmente es la parte libre del calcio, como debe estar unida a la albúmina, y resulta que por esa dilución del volumen plasmático, la albúmina va a estar disminuida. Entonces, al estar disminuida la albúmina, va a haber mayor calcio libre aumentado, va a haber mayor calcio iónico. Entonces, por eso, en un cambio fisiológico del embarazo, vamos a encontrar el calcio libre iónico aumentado, aunque el calcio total puede estar disminuido. Otros hallazgos que tenemos es que la proteína transportadora de paratormona se produce en la mamá y en la mama, perdón, y la placenta van a estar aumentadas durante el embarazo. Hay aumento de la calcitonina, que esta es una hormona que produce la tiroides, y hay aumento de la globulina transportadora de vitamina D. En cuanto al páncreas, tenemos que el páncreas durante el embarazo presenta hipertrofia e hiperplasia de las células beta. ¿Esto a qué me va a llevar? A mayor producción de insulina. Y esa mayor producción de insulina me va a corregir esa resistencia que produce el embarazo a la insulina. Entonces, ese es un mecanismo de defensa de la mamá, de que al aumentar la resistencia a la insulina, entonces le dice al páncreas, aumente sus células beta
pongan más grande y trabajen más porque hay que producir más insulina. Esa mayor producción de insulina me va a llevar a que la mamá, junto con el consumo del azúcar del feto, pueda hacer fácilmente hipoglicemia en ayunas. Por eso una embarazada siempre tiene que desayunar, almorzar y comer a una hora determinada. ¿Listo? Otras hormonas que me ayudan a la resistencia a la insulina y que me estimulan esta hipertrofia es el lactógeno placentario que ya habíamos visto, los glucocorticoides que como vemos la ACTH aumenta en el primer y el último trimestre, entonces va a haber un aumento de glucocorticoides, los ácidos grasos libres, la progesterona y los factores de necrosis tumoral, todas estas son hormonas que me aumentan la resistencia a la insulina. Y con la resistencia a la insulina tiende a haber una especie de hiperglicemia que me estimula el páncreas a producir mayor insulina. En las glándulas adrenales vamos a tener que generalmente hay un aumento del cortisol y hay una disminución en su pérdida. Entonces, todo esto en un contexto me lleva a ese aumento a partir de la semana 26 y hasta el trabajo de parto. Entonces, vamos a encontrar en la embarazada el cortisol aumentado en esa época. Parte de este aumento del cortisol es como vimos en la hipófisis por el aumento de la ACTH, tanto de la hipófisis como de la placenta que también produce ACTH. Entonces esto me lleva a ver un aumento en el cortisol libre. Este cortisol libre se me contrapone a la acción de la progesterona, que llega en un momento a ser un antiglucocorticoide. Entonces estos dos se contrarrestan para mantener un equilibrio en la función de los glucocorticoides. Como ustedes saben, durante el embarazo hay un aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona me lleva al aumento en la producción en la reabsorción del sodio y junto con el sodio aumenta la entrada de líquido. Y eso es lo que me ayuda al aumento del volumen plasmático. La renina y la angiotensina, aunque son vasoconstrictores, durante el embarazo no tienen efecto en la embarazada normal. Se ha visto que en las pacientes con preeclampsia, por el contrario, sí tienen acción y es una de las son las hormonas que ayudan a la vasoconstricción en la preeclampsia. Hay un aumento de mineralocorticoides ayudados por lo que hablábamos, ¿se acuerdan de la progesterona que se podía convertir en mineralocorticoides? Hay aumento de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales, ¿sí? Lo cual me mantiene en un control la fracción libre de las hormonas para que no haya un aumento exagerado de las hormonas libres. Por último, en la médula, que es donde se producen las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, estas sí no se alteran durante el embarazo. Bueno, doctores, esa sería la clase de endocrinología del embarazo. ¿Preguntas, inquietudes? ¿No hay ninguna? Bueno, Alexa, Carabalí y la Profe, otra, una pregunta. cuéntame. Donde usted decía de las glándulas adrenales, dice que durante el embarazo decía que aumentaba el cortisol también. Sí, Hipoglucinante, algo así. ¿cuál? Hipoglus. Hipo, Hipoglicemiante. eso. ¿Pero eso qué? ¿Qué me quieres preguntar? No te entiendo lo de hipoglicemiante. Usted decía que aumentaba el cortisol Sí. y, y luego había una disminución en la eliminación del cortisol. Ahí me perdí. Ah, no, sí, es que ¿por qué aumenta el cortisol? Porque hay un aumento de la ACTH. Ustedes ven que la ACTH es la hormona liberadora, es la hormona que va y estimula la suprarrenal para que aumente la producción del cortisol. Entonces, ese aumento del cortisol
por este aumento del estímulo por la ACTH y porque también se disminuye la pérdida, o sea, la depuración del cortisol. Entonces, eso me lleva a que el cortisol vaya aumentando durante todo el embarazo al final del embarazo, ¿sí? Entonces, el aumento del cortisol se da porque se produce más y porque se disminuye la pérdida. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, doctores, no siendo más, pues esa sería la clase. Bueno, tengo un inconveniente con la clase de mañana que creo que es a ustedes que les doy la clase, ¿no es cierto? ¿Mañana sábado? Sí, mañana sábado tenemos una clase. Sí, doctor. Bueno, pues me dijeron que ustedes tenían Sí, medicina señor. familiar. Entonces, si no les puedo dar la clase a las 8 de la mañana, tendríamos que trasladarla a la 1 de la tarde. ¿Listo? Inconvenientes. Como dicen, cuando uno se va a casar, ¿hablan ahora o callan para siempre? Profe, ¿será que usted me puede hacer un favor? Sí. Es que lo que pasa es que puede colocar la diapositiva, la tercera de la última. La tercera de la última, sí queda difícil la cosa. Usted me dice sea, cuándo paro. Bueno, sí, señor. Ahí. Sí, en esta. En esta. Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué hablamos entonces? Entonces, si no hay ninguna oposición, entonces yo les mando más tarde para separar el Zoom para mañana, más o menos a la 1 o 2 de la tarde haríamos las clases. ¿Listo? ¿Listo? Vale, sí. Sí, señor. Bueno, doctores. Entonces, nos veremos mañana por la tarde si Dios quiere. Profe, una pregunta. ¿Usted nos va a enviar esta clase, No, la grabación? señora. Bueno, Esta clase tiene derechos de autor. bueno, Me señor, era una tocaría duda. cobrarles derecho de autor, imagínense, ¿ah? No, No, está bien, doctora. está bien. Bueno, doctores, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Ya.